y que decíamos que la definición de madurez es que la madurez es Cristo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Tender a llegar a la estatura de Cristo. Como dice, llegar a la meta que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Para partir entonces, Jesús es el modelo para sus seguidores, que somos nosotros, sus discípulos, los cristianos, los hijos, los hermanos que están aquí en esta congregación. Somos los que vamos a necesitar ir creciendo, madurando en el Evangelio y en nuestra vida, no estancándonos. ¿Sí? La madurez cristiana se hace visible a través de la forma en que la persona refleja el fruto del Espíritu. Esto también fue una frase que hemos escuchado. Y el fruto del Espíritu es porque tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas al aceptar a Jesucristo. Y en Gálatas 5, 22, 23 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y yo pensaba que, fíjense si los gobernantes tuvieron el fruto del Espíritu. ¿Qué templanza, qué mansedumbre habría? Y usted prende el televisor y se pelean todos. Pero bueno, parece que el fruto del Espíritu es porque tenemos el Espíritu Santo. Para eso hay que creer en Cristo Jesús. Muy bien, entonces la madurez se ve a través de eso. Si hay una persona, un cristiano que tiene madurez, es uno que muestra al fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu tiene todas estas cualidades. A veces nos cuestan más y a veces menos. A mí no me gusta la paciencia. Ni la quiero tener porque cuando pido paciencia el Señor me trae pruebas. Pues, entonces no me conviene. Pero bueno, el Señor dice que la tengo que tener. Tenemos que ir creciendo. Y lo más importante es que una persona madura, un cristiano maduro, debe impulsar a otros a crecer. Si nos consideramos maduros, cada uno se tiene que preguntar, ¿soy maduro en Cristo? Muestro el Espíritu, los dones del Espíritu, digo, aparte de los dones, el fruto del Espíritu, entonces debo ayudar a los que están comenzando en la carrera cristiana a crecer. ¿Sí? ¿O nacimos sabiendo? No, nadie nació sabiendo. Bueno, entonces la invitación es unirse a otros que te hagan crecer y vos también haces crecer a otros. Va para un lado y para el otro. Nos unimos a alguien que nos haga crecer, que vemos que sea maduro y además impulsamos a crecer a otro. A mí me gustó la otra vez porque estábamos en el jueves anterior que empezamos a las reuniones en las casas, nos reunimos aquí el jueves y éramos 3 varones y 3 mujeres. Y nos juntamos los 3 varones por un lado y el hermano que estaba orando con nosotros dijo, Señor, que en esta Semana Santa tú nos toques el corazón para que salgamos a predicar el Evangelio de salvación, que Cristo venció la cruz. ¿Sí? Y que con ello, cada vez que las personas te acepten, empiecen a hablar de lo mismo a los demás, a reproducirse. Y me encantó esa oración. Dije, uy, qué bien, esto es lo que tenemos que hacer. El maduro debe impulsar a otros a crecer y el que está en crecimiento al que le sigue. Es decir, es una cadena que no se puede romper en la iglesia. Y de esta forma vamos a avanzar como iglesia acá en Río Gallegos. Pero vamos rápidamente al ejemplo bíblico y no quiero hablar porque tengo un hermano que me toma el tiempo. Y ya me dijo que en la última predicación hablé mucho. Él sabe quién es. El ejemplo del crecimiento de la maduración. Debe haber 2 personas, ¿no es cierto? Uno que es un cristiano maduro y otro que comience. Yo le voy a dar un ejemplo que está en la Biblia y que es hermoso. El del apóstol Pablo y Timoteo. Muchos saben de Timoteo. Sí. Entonces aquí tenemos el apóstol Pablo y a Timoteo su discípulo. Y veamos entonces a través de la Biblia cómo uno ayuda al otro a crecer en la vida cristiana. Y lo levantó porque Timoteo hizo una gran obra, fue un obrero aprobado allí donde estaba sirviendo, donde Dios lo puso como pastor y también como misionero. Y yo quiero repetir en 1 Corintios 11:1 antes que nada, porque es una frase que dijo el apóstol Pablo
y dijo lo siguiente: ser imitadores de mí como yo, ¿de quién? De Cristo. Entonces, ojalá que cada uno de nosotros pudiera decir lo mismo, decir, mira, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Y Pablo lo dijo, y en base a eso vamos a continuar cómo comenzó este encuentro entre el apóstol Pablo y Timoteo, su discípulo. Hechos 16, 13. 16 del 1 al 3. Aquí nos cuenta de que dice que llegó Pablo y Silas, su acompañante, a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Ícono. Ya daban buen testimonio ¿de quién? De Timoteo. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Es decir, que, ¿qué hizo Pablo? Al ver el testimonio de Timoteo, lo quiso llevar a las misiones. Y dijo, lo voy a hacer que se incude, porque este es judío. Era madre judía. Y para los judíos, si la madre de una persona era judía, la persona era judía. ¿Sí? Entonces dijo, si llevo a un judío incircunciso a la sinagoga, me van a echar con mi acompañante. Entonces lo hizo circuncidar. Por ese hecho, no porque era un rito que requería la iglesia cristiana incipiente en ese momento, no. Entonces allí conoció a nuestro amigo Timoteo, el apóstol Pablo. Veamos un poquito de estos dos hermanos. El cristiano maduro, Pablo. Pablo no compartió con Jesús su ministerio en la tierra porque no era de ese momento, no estaba con él, no estaba dentro de los 12 apóstoles, pero se lo considera como el apóstol a los gentiles o el apóstol de los gentiles, es decir, de los no judíos. Se encontró con Cristo camino a Damasco. ¿Y qué estaba haciendo en ese momento? Persiguiendo a los creyentes, a quienes metía preso, a veces mataba, ahora testigo de su muerte. Estuvo de testigo de la muerte del primer mártir cristiano que fue Esteban. Cuando a Esteban lo mataron, ese hombre que había sido elegido como ¿qué? Como servidor, como diácono, en la iglesia de Jerusalén, cuando lo matan, aparte de eso decían que Esteban era un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Bueno, cuando lo matan, ¿quién estaba presente? Pablo. Era un perseguidor de la iglesia. Pero tuvo un encuentro con Cristo. Y dice, a mí se me presentó Cristo y por eso yo soy un apóstol del Señor. El apóstol a los gentiles. Pablo no se quedó con ese encuentro, sino que junto con otras personas realizó tres viajes misioneros. Y estuvo preso en Roma 2 veces. La primera vez lo liberaron y después lo volvieron a poner preso y allí parece que fue donde murió. Bueno, en la primera liberación, cuando lo metieron preso y lo liberaron, le escribió la primera carta a Timoteo. Y cuando estuvo preso la segunda vez, le escribió la segunda carta a Timoteo, que vamos a ver. No la vamos a estudiar todo completo, pero yo les digo, hermanos, que si ustedes tienen ganas de estudiar de la palabra de Dios y ver los hechos del Espíritu Santo, lean Hechos, el libro de Hechos que está después de los Evangelios, y van a encontrar lo que hacía el Espíritu Santo con los hermanos que estaban, ¿no es cierto?, que querían servirle a Él, y que se entregaban de la forma que se entregó Pablo. Él sufrió castigo, sufrió hasta la muerte, pero primero estuvo como náufrago, sufrió hambre, lo apedrearon, lo dejaron medio muerto, pero él dice, yo estoy cerca de mi partida, pero sé que he cumplido con la misión que me dio mi Padre. Veamos qué pasó entonces con el discípulo. Bueno, Pablo en esos viajes misioneros estaba acompañado por Bernabé, Silas, Juan, que después fue Marcos, que escribió el Evangelio de Marcos, y Timoteo. Este Marcos, que vemos ahí, Juan, el que escribió el Evangelio de Marcos, Pablo literalmente lo echó para el segundo viaje misionero. ¿Por qué? Porque Marco en la mitad del viaje se fue, los abandonó.
Entonces, cuando vino otra vez con Bernabé, le dijo a Bernabé, yo no lo llevo. Entonces Bernabé le dijo, yo lo llevo. Y partieron Pablo por un lado y Bernabé por otro a predicar el Evangelio. Pero el resultado es que había fallado Marcos. Pero vamos a ver al final de Timoteo, que cuando estaba en las últimas, ¿qué hizo Pablo? Le dijo a Timoteo, trae a Marcos, que lo necesito porque hay una misión para él que realizar, que él solamente lo puede hacer. Es decir, que había madurado también Marcos. Se había producido una maduración en su camino, en su trabajo como misionero. Y gloria a Dios por lo que hizo también en esos tiempos. Bueno, pero Timoteo era el discípulo preferido y a quien enseñó Pablo. Era su discípulo que tenía un propósito que Dios le había apartado, que era expandir el Evangelio y liderar en las iglesias. Ese era el propósito de Timoteo, como fue también el del apóstol Pablo. Bueno, hablemos un poco del discípulo y después vamos a los libros. Timoteo era hijo de madre judía, ya lo dijimos, Pablo es griego, y en 1 Timoteo 1:2 Pablo dice lo siguiente. Dice de Timoteo, verdadero hijo en la fe, que era su verdadero hijo en la fe. Timoteo 1:2. Dice, Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y Cristo nuestro Señor. ¿Sí? Y aparte Pablo se presentaba siempre, y acá se presenta en 1 Timoteo, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Señor, Salvador. Porque muchas veces se lo había criticado Pablo, de que él no había estado con Jesús, de que él no era el apóstol. Pero él decía, yo soy apóstol por mandato de Dios y nuestro Salvador Jesucristo. ¿Sí? Lo vimos también cuando estudiamos Corintios en los días jueves, ¿se acuerdan? Cómo también allí encontramos que Pablo tuvo muchos problemas allí en Corinto, con la iglesia de Corinto. Pero primero vamos a decir que Timoteo le dice también aquí en el capítulo 3, capítulos 14, versículos 14 al 17, dice que Timoteo desde niño había aprendido las Sagradas Escrituras, con su madre y con su abuela. Y su madre se llamaba Eunice y su abuela Loida. Si no me equivoco lo dije al revés, pero así se llamaban. Las personas, las mujeres que se habían criado con Timoteo y le habían enseñado, ¿qué? Las Sagradas Escrituras. ¿Qué necesita un discípulo que comienza recién, un cristiano que recién comienza? ¿Qué necesita? ¿Aprender de qué? La Biblia, las Sagradas Escrituras. Y la iglesia, dentro del mes que viene adelante, está poniendo varias a través de los discipulados y después también de otras reuniones que va a haber de estudio bíblico para que aprendamos la Sagrada Escritura, la Biblia. Porque lamentablemente hay una gran cantidad de iglesias en Río Gallegos, pero hay un montón de analfabetos bíblicos. ¿Qué significa esto? Que no saben nada. Esta semana pasada me pidieron una Biblia y me dijeron, quiero una Biblia del Antiguo Testamento. Y la persona que la fue a buscar me dijo, pero yo quiero la Biblia que en el Antiguo Testamento tenga Apocalipsis. Digo, estamos perdidos, entonces, ¿por qué? No está. Pero no tiene la culpa la persona que vino a pedirme eso. Es que nadie le explicó, nadie le enseñó. Entonces, estamos viendo que no vamos a decir suerte porque la palabra suerte acá no existe. Que fue la voluntad de Dios que Timoteo tuviese un abuelo y una madre que los criaron con las Sagradas Escrituras. Con la palabra de Dios. Que dice que te pueden dar salvación. Porque la palabra de Dios, dice Juan, no salvan, pero que sí te presentan al Salvador Jesucristo, que este sí salva. Este que murió en la cruz que vamos a festejar el domingo que viene, toda esta semana, a partir de hoy. ¿Sí? Y hoy también estamos de festejo porque Jesucristo, en un día como hoy, entró triunfante a Jerusalén. Le duró poco a Jesucristo porque después los mismos que lo hicieron le tiraban los mantos y los árboles, las ramas de los árboles, lo mataron. Lo insultaron, lo apedrearon, le gritaron a Herodes que lo mate. Pero era también para el cumplimiento de lo que debía hacer Jesucristo en la tierra. Para eso lo había enviado su Padre, con su gran amor y misericordia,
y para eso él estaba preparado, ¿no es cierto? Estaba preparado. Bueno, Timoteo creció y maduró en el camino del Señor sirviendo en todo momento. Y yo voy a decir dos cosas, una cosa de Timoteo y una de Pablo. ¿Saben que el problema en Corinto con Pablo era porque había otras personas que visitaban la iglesia de Corinto? Y una de ellas era Apolo. Y Apolo era un excelente orador. Era uno de ellos que quedaba la boca abierta cuando hablaba. Hablaba muy bien, se expresaba muy bien y daba unos temas grandísimos. Y parece que Pablo no era tal. Pablo era, o yo, como Pablo es muy grande, Pablo el apóstol, yo soy medio parecido como Pablo. No somos tan duchos al hablar, ¿no es cierto? Quizás al expresarnos, pero dice que Pablo fue utilizado porque estaba lleno del Espíritu Santo y tenía una fe suficiente para evangelizar a todos los gentiles. A los no judíos. Los judíos también. Le costaba un poco más, pero a los no gentiles. Fue llevado a eso. Y algunos decían ahí en Corinto, yo soy de Pablo, el otro decía, yo soy de Apolo, el otro decían, yo soy de Pedro, de Cefas, y algunos decían, yo soy de Cristo. Había una división más o menos. Pero por eso no lo querían a Pablo. Y fíjense que ahora en la actualidad hablar del apóstol Pablo era hablar de alguien que dejó grandes escritos en la palabra de Dios. De las cartas, como se llama, paulinas, porque son a las diferentes iglesias, como estas cartas pequeñas a Timoteo y a Tito, que fueron personales, llevando siempre el Evangelio de Jesucristo para que todas las personas crean, ¿sí? Bueno, si Pablo no era un buen orador, Timoteo era tímido. Y ustedes saben, no todos somos iguales. Hay gente que no tiene facilidad de palabra, hay gente que puede expresarse bien, hay otros que somos tímidos, ¿sí? Y realmente Timoteo era tímido. Pero eso no fue un problema, porque en Pablo y en Timoteo se glorificó el Señor en sus vidas. Porque todo lo que hacemos y todo lo que digamos es para gloria de Dios Padre y de su Hijo. Es para el crecimiento del Evangelio de Dios. Así que no tengamos temor en hablar, en equivocarnos, al decir las palabras, ¿no es cierto? Porque Dios está atrás con el Espíritu Santo respaldando. Lo respaldó a Pablo, respaldó a Timoteo. Bueno, voy a buscar mi machete que tenía por acá, denme un segundo, porque a veces me olvido de algunas palabras y yo la escribo por el costadito y digo, por si me olvido. Las cartas de Pablo al joven colaborador Timoteo. Primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Pablo, como maestro de Timoteo, fue un consejero. Y entonces le mandó recomendaciones, le mandó posturas doctrinales, le instó a tiempo y fuera de tiempo que hiciera determinadas cosas. Es decir, que le enseñó o lo discipuló completamente. Ya vimos que Pablo decía que Timoteo era su hijo espiritual. Y por ello escribió estas cartas. El joven Timoteo estaba en Éfeso como pastor, podríamos decir como pastor, estaba a cargo en ese momento cuando pasaron, realizando esos viajes misioneros, lo dejaron ahí a cargo de Éfeso. Y había, como toda iglesia en ese momento, y hay ahora, algunos problemitas. Entonces Pablo le escribe a ese joven Timoteo qué es lo que debemos tener, esa unión que debemos tener, esa coinonía, o como dicen, el compartir. Los hermanos, que si vemos que hay alguna situación, nosotros debemos hablarle a la persona, instándolo, animándole, para que crezca y siga madurando en Dios, en Jesucristo, en los caminos del Señor. Y hay una cosa que es fundamental, mire, siempre se madura. Por más que tengamos los años que tengamos en la iglesia, y hayamos crecido de la escuela bíblica hasta ahora, siempre se va a madurar en los caminos de Dios. No solamente tiene que madurar el que recién comienza, sino que permanentemente.
Y realmente en la vida de un cristiano no hay jubilaciones, no se jubila nadie como cristiano. Cuando nacemos a Cristo, lo aceptamos y vamos a morir con Cristo, si no, no vamos a ir al cielo. Por lo tanto, no hay jubilaciones. Así que hay un crecimiento continuo. Puede haber, como decíamos, personas que comienzan recién y otros que mucho tiempo están, pero todos necesitamos crecer. Y yo tengo una foto que si funcionó, ¿se pudo pasar? No, lástima porque había una foto que era, ahí vamos a mostrar que es así lo que estoy diciendo. Bueno, no importa. Sigamos. El tema del Evangelio de 1 Timoteo lleva a un cambio práctico y visible en la vida de los que creen. Si no hay un cambio práctico y visible, no servimos para nada. Porque si nosotros no podemos mostrar lo que somos, si no se muestra en nosotros el fruto del Espíritu Santo, si nosotros tenemos odio, rencor, no tenemos paciencia, no amamos, y todo lo que dice este fruto, no tenemos mansedumbre, no tenemos bondad, no podemos convencer a nadie. ¿A qué vamos a decir que Jesucristo es amor, que Dios es amor, si en nosotros no está? Si odiamos a las personas, no podemos decir que Cristo está en nosotros. Entonces, el tema es que el Evangelio lleva a un cambio en las personas. Y ese cambio debe ser práctico y visible en la vida de los que creen, en Jesús. A diferencia de las falsas doctrinas que producen lo contrario. Si el Evangelio produce amor, y en muchas partes de la Biblia dice piedad, a sus seguidores lo contrario, ¿qué es? El odio, el rencor, eso produce y hace las falsas doctrinas. Y no, ¿qué pasaba? Que ahí en Éfeso, donde estaba Timoteo, había personas que estaban molestando, hablando, diciendo cosas que no eran de lo que habla la palabra de Dios, sino que eran fábulas que el apóstol Pablo dice que son profanas, fábulas mentirosas, y también había algo que se llamaba genealogía, es decir, que de acuerdo a la genealogía de la persona, los otros que se creían doctos le indicaban el destino que iban a tener, en la iglesia, en todos lados. Estaban todos medio confundidos, ¿sí? Entonces, Timoteo debía cumplir el plan de Dios para su vida y estimular o motivar a los creyentes a que sean fieles en cumplir el plan de Dios para sus respectivas vidas. ¿Qué decíamos nosotros? Debemos, como cristianos maduros, ayudar a los que están comenzando. Y los que están comenzando tienen que ayudar a que el plan de Dios de las personas que recién creen pueda ser cumplido. Y que todos podamos crecer hasta la estatura ¿de quién? De Cristo. ¿Sí? El punto principal de Timoteo, de 1 Timoteo, es cuidarse de los falsos maestros y perniciosas enseñanzas y de los estragos que esto harán en la vida de los miembros de la iglesia. Dice que había una fuerte inmoralidad en Éfeso. Entonces, eso hacía confundir a los cristianos sobre los valores buenos que se encuentran. Si usted quiere encontrar valores ahí en la palabra de Dios, si quiere buscar ahí en Timoteo, yo no le puedo leer todo a Timoteo, pero ahí va a decir todo lo bueno que debemos hacer y todo lo malo que debemos dejar de hacer. No hay claro oscuro, no hay nada gris. O está de un lado o está del otro. O está del mal o está del lado de bien, que es vivir una vida llena del Espíritu Santo y hacerla realidad diariamente. ¿Sí? Entonces había fuerte inmoralidad. Y el plan de Dios es por la fe, no es por fábula ni engaños. El plan de Dios es por fe. Si usted cree en Jesucristo y vive la vida que Jesucristo nos indica en su palabra, para ello volvemos lo mismo, tenemos que aprenderla, vamos a poder disfrutar de una vida de gozo y de victoria. Y vamos a poder llegar y ser un obrero aprobado. Pero si si nos dedicamos a creerle a cuanto viento de doctrina aparezca, estamos perdidos. Y lamentablemente,
así como dijimos que hay muchas iglesias evangélicas en Río Gallegos, un gran porcentaje de esa iglesia no se practica lo que dice la palabra de Dios. ¿Eh? Están yendo tras doctrinas mentirosas, fábulas, engaños, y también por amor al dinero. Que hay un capítulo ahí entero para habla de eso, de enriquecerse mediante el ministerio de tener una iglesia. Bueno, entonces Pablo empieza a hablar a Timoteo y le dice que debemos tomar en cuenta y actuar según los siguientes consejos que Pablo nos dio. Le dio a Timoteo y nos da a nosotros. Debemos velar por la sana doctrina de la iglesia. Debemos velar. Nosotros no podemos permitir que hayan doctrinas que tergiversen el Evangelio. Si decimos que uno es Dios, uno es Jesucristo, se acabó. No hay santo, no hay santa, no hay nada que pueda idolatrar, porque eso es idolatría, adorar a otras personas y a otras imágenes. No podemos. Si decimos que no te harás, dice la palabra de Dios, que no nos haremos imagen de Dios, no lo podemos hacer. Entonces todas las esculturas que están en las otras iglesias, que no son evangélicas o protestantes, las católicas, no corresponden. Eso es idolatría. Si adoramos más a un pastor, a un obispo, a un apóstol, porque ahora está plagado de apóstol, sin embargo ahí dice la palabra de Dios y el Evangelio dice que el último de los apóstoles, ¿quién fue? Pablo. Se acabaron los apóstoles con Pablo, pero parece que ahora hay una fábrica de dar diploma de apóstoles. Así que tengamos cuidado con las mentiras que escuchamos. Debemos velar por la sana doctrina. Le decía a Timoteo, el poder del testimonio personal influye decisivamente sobre quienes escuchan. ¿Qué es lo que influye en los que escuchan? El testimonio. Si nos paramos en el centro, en Kirchner y San Martín, o Roca y San Martín, como somos los viejitos de acá, y hablamos, si somos de acá como yo, que tengo 68 años de nacido acá, o 67, casi 68, pues Marisa me va a decir, te faltan días, vamos a encontrar que muchos me van a conocer. Y si yo les digo que vengo a ofrecer la paz de Jesucristo, me van a tirar con un bolsazo si no tengo un buen testimonio. Entonces, el testimonio personal, le decía, influye decisivamente en quienes escuchan. Le decía Pablo a Timoteo y nos dice a nosotros. Y en el capítulo 2 en el capítulo 3 de 2 de Timoteo 1:9, nos habla de evitar los falsos y piadosos maestros, profetas, que vienen a endulzarnos el oído, pero que no dicen lo que es correcto, y lo que es correcto es el Evangelio de Cristo. Todo dentro del Evangelio de Cristo, nada queda, todo lo demás queda fuera. Todo lo demás queda fuera, no existe. Por eso tenemos que ser taxativos, hermano. Ya sé que es la costumbre, y lo primero que le dicen es, ¿cuántos huevitos vas a comprar? ¿Vas a ir a la Anónima? ¿Fueron a la Anónima a comprar en el supermercado? ¿Salieron ¿Quiere rosca de Pascua, señor, que la hacemos acá en la panadería? ¿La cajera no le ofreció? Yo digo, no, me hace mal la rosca de Pascua, porque soy diabético. Le he dicho que soy diabético, le digo, no puedo comer. Pero la realidad es que no representa eso la Pascua. La Pascua no representa eso. La Pascua representa, y nosotros tampoco representa el comer pescado. Hay acá en la iglesia, yo sé que hay algunos que nunca comieron pescado y dicen, no comeremos, me dijeron algunos, no comeremos porque tiene mala cara el pescado. Entonces, ahora justo se le ocurre comer pescado al último. Lo único que hace eso, ¿sabe qué es? Que las pescaderías aumenten el precio. El precio del pescado. Pero, cómase el asado que quiere si quiere. Mientras esté en comunión con Dios. Mientras esté alabando al Señor por lo que hizo en esos días. El Señor sufrió en la cruz. Y si ustedes quieren buscar en la Biblia lo que sufrió, busquen Isaías 53. El profeta Isaías
en el capítulo 53, nos dice lo que iba a suceder mucho tiempo después con Jesucristo nuestro Señor, con el Mesías prometido. Entonces vean lo que Él sufrió. Dice, varón de dolores experimentado en quebranto. Miren lo que decía de Jesucristo. Entonces, testimonio personal que sea bueno, debemos vivir una vida santa. Después vamos a hablar de la santidad. Evitar los falsos maestros, evitar las falsas doctrinas que andan dando vuelta. Y en 1 Timoteo 2, 1 al 3 dice lo siguiente. Exhorto ante todos a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. De paso, pasamos el chivo. Jueves, después de este jueves, reunión de oraciones en las casas. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué dice aquí? Hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia. Y dice, por todos los hombres. Por todos, Señor. Sí, ¿qué dice la Biblia? Por todos. ¿Por qué? Porque en el segundo punto dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietas y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, hermanos, ¿qué debemos hacer? Orar. Los creyentes deben orar por todos los hombres, incluyendo a las autoridades de gobierno. Nos guste o no nos guste. Para que el Señor obre en ellos. El Espíritu Santo, hermanos, produce cosas que nosotros no podemos entender cuando le habla a las personas. Y por ahí, más de algunos de estos que ahora nos mienten y cuando aparecen les quieren tirar con todo a la gente, va a cambiar su vida y puede modificar todo su... Y ojalá que algunos de ellos puedan encontrar a Jesucristo, ¿no es cierto? Y sean como el hombre rico, eso que dijo, voy a regalar la mitad de lo que tengo y lo otro lo reparto a todos los pobres. Todo lo que se robaron, que lo devuelven de nuevo a todo el pueblo. Pero ojalá. Pero el Señor dice que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Hablaba de que antes de que Timoteo había estudiado la Biblia de niño. Si no sos niño y recién comenzaste en los caminos del Señor, empezá a estudiar la palabra de Dios. Te queda mucho tiempo para estudiar. Y leer y escudriñar y sacarle el jugo que necesita nuestra vida para poder vivir en felicidad, en gozo con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más? También dice acá en Timoteo que debemos cumplir con el ministerio. Cada uno debe cumplir con su ministerio. ¿Sabes cuál es tu ministerio? ¿Querés ser una persona madura? Le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces cumplí con tu ministerio. Y la pregunta para nosotros es, ¿sabés cuál es tu ministerio? ¿Entendiste cuál es tu ministerio? Bueno, si no lo entendemos y tenemos un hermano más maduro que pueda decirnos o guiarnos de acuerdo a nuestros talentos, nuestras capacidades y los dones espirituales que el Espíritu Santo da a cada cristiano, podemos saber cuál puede ser nuestro ministerio en la iglesia. ¿Sí? Y dice que fundamental esto, predicar la palabra. Eso habla de evangelismo, de predicar a Cristo. No es necesario que nosotros le expliquemos los profetas menores o los profetas mayores o qué sé yo, el Armagedón, y que le expliquemos todo lo que dice el Apocalipsis ahora, porque fíjate que se está levantando Magog contra no sé qué Magog, y este es Asiria, el otro es Babilonia, y el otro es, no sé. Lo que necesitamos es decirle, Cristo te ama. Cristo te ama, entregó su vida por vos en la cruz del Calvario, resucitó y te da una vida nueva. Y quiere que esa vida nueva vaya madurando. ¿Sí? Entonces, predicar la palabra. ¿Qué es predicar la palabra? Y esto me hizo acordar a los muchachos acá que trabajan en los sonidos y con la palabra. Comunicar la palabra por cualquier medio disponible. Yo tengo WhatsApp porque el resto no me gusta tener todo eso de la fotito para acá, que te acepto o no te acepto, de que está. Lo único que tengo es WhatsApp y a veces me cansan mis amigos de la primaria y la secundaria cuando me escriben con sus problemas. Bueno, también es bueno porque
por ahí está enfermo alguno y dicen, oremos por ahí. Pastor, che, orá por este, me dicen. Saben que soy evangélico. Entonces, para ellos todo el que es evangélico es pastor. Entonces, debemos predicar la palabra, comunicar la palabra, cualquier medio disponible, cualquiera. Por Instagram, por el otro, por Facebook, como dice acá la hermana. La palabra caminando, entregando un tratado. Pero la mejor forma de comunicar la palabra es por el testimonio personal. Es decir, por lo que somos. Mostrarnos en donde estamos, lo que somos. ¿Sí? Y entender, volvemos a repetir, lo que la palabra es el Evangelio de Jesucristo. No vamos a predicar otra cosa. No vamos a decir, venga a la iglesia bautista, que antes se llamaba Primera Iglesia Evangélica Bautista de Río Gallegos, y que ahora se llama Renacer, porque él ama mejor. No. Vamos a decir que crea en Jesucristo. Y que busque una iglesia donde esté la sana doctrina. Y mejor si la encuentra acá, porque seguro que va a venir acá y la va a encontrar. Porque estamos hablando de lo que dice la Biblia, lo que dice los evangelios, lo que dice la Biblia completa, el Antiguo Testamento sin el Apocalipsis y el Nuevo Testamento con el Apocalipsis. ¿Sí? Y ahí entonces siempre debemos estar listos para predicar, siempre. Y ustedes me dirán, yo soy tímido como Timoteo, o se me traba la lengua como Moisés. Mire a quién utilizó Dios, a gente con problemas físicos, con problemas de hablar, con problemas de expresarse, de timidez, y los utilizó. ¿Y por qué no nos va a utilizar nosotros? ¿O acaso el Espíritu Santo que tenemos, que nos fue concedido cuando aceptamos a Jesucristo, no es el mismo de aquellos tiempos? ¿Es el mismo? Sí. Entonces puede utilizarnos y nosotros podemos predicar del Evangelio. Y si no nos acordamos de nada, digámosle, Dios es amor, murió por vos, si vos lo aceptás vas a ir a los cielos, vas a tener vida eterna, y gozar, tener, y después empezamos a estudiar la Biblia y le explicamos, buscamos otro hermano que sepa y le comente acerca de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Bueno, ahí empieza 1 Timoteo, ya se me está yendo el tiempo, con requisito para los obispos, para los pastores, requisito para los obispos, los pastores y los diáconos, y para ser un buen ministro de Jesucristo. Habla de muchas cosas. Si ustedes quieren entender todos esos requisitos, lo leen. Ahí en 1 Timoteo capítulo 3 y 4 encuentran a todos los requisitos. Y ahí le va a decir, por ejemplo, que los que son pastores, los que son diáconos, líderes, qué sé yo, sean poco dados ¿a qué? Al vino. Pero al Fernet con coca también, no se piensan, o al whisky, no se crean que esto es solamente del vino lo que tomamos vino, ¿no? Es para todo. Poco y si no nada de vino, así dice la palabra de Dios, poco vino, porque deben ser hombres que se muestren correctos ante los ojos de las personas, ¿no es cierto? Y hay otro más, dice, casado con una sola esposa. Y a las mujeres le dice que tengan un solo esposo también, guarda, no es que solamente para los varones. Es ambos, casado con una esposa y la esposa casada con un solo esposo, para que no haya inconveniente. Y después le habla de otras cosas más que está espectacular. No le puedo decir porque si no, no terminamos aquí nunca de hablar de esto, lo que nos lleva, que es la interacción que había entre Pablo y su discípulo amado Timoteo. Entonces también habla del cristiano fiel y maduro. Y le dice que, y ahí están, yo puse que esos versículos que están allí, son del capítulo 4 de 1 Timoteo, dice que debemos mantener una renovada relación con el Señor. Debemos renovarnos todos los días. No cansar de renovarnos. Una renovada relación. Y ahí se me hizo acordar a Marco cuando habla, que dice, usted oró esta mañana, tuvo su devocional, ¿qué encuentro tuvo personal con él? Siempre nos dice Marco. Está correcto, eso es lo que tenemos que tener, renovar esa relación diaria, todos los días, con el Señor. Y cuando no, que el Señor nos golpee y diga, che, ¿qué estás haciendo con mi tiempo? Con mi tiempo en tu vida. La segunda pregunta es, ¿trabajo arduamente para cumplir con la tarea? ¿Hago todo el esfuerzo para cumplir con la tarea que tú me comentaste, Señor? La tercera, ¿soy ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza? Fíjense lo que está pidiendo. Todo esto son el fruto del Espíritu. ¿Sí? ¿Soy ejemplo?
medítelo. En el versículo 13 dice, me ocupo en la lectura, la exhortación y la enseñanza de la palabra de Dios. Le digo a esa persona que cree que el Apocalipsis está en el Antiguo Testamento que no es así. Le explico que la cantidad de libros que hay, cómo se divide. ¿Cuál es la diferencia entre la Biblia católica y la Biblia cristiana, evangélica, protestante? ¿Le puedo explicar esas cosas? ¿Puedo explicarle o puedo contarle la historia de José, de Moisés, de cómo abrió las aguas el Señor o cómo murió en la cruz? ¿Le puedo comentar de lo que Él nos pide para ir creciendo, como decía Timoteo acá, para ser verdadero, hombre fiel y obrero aprobado? Me dedico a los mejores dones que Dios me dio. Acá está. Dios nos dio dones a los que hemos creído en Cristo. El Espíritu Santo repartió como Él quiera. Hay una iglesia, hay iglesias en las que yo estuve también, en una que estuve que oraban por el don de lenguas. Y nada más que querían era el don de lengua. Porque se explicaba que si no tenían el don de lengua, no eran espirituales. ¿Sí? Un error, porque por ese error ya venía de antes, porque después de 1 Corintios 13, 14, ahí, Pablo le tiene que decir a los corintios, miren, dejen de hablar en lengua, si quieren hablar en lengua, háblenlo en privado, gócense con ese don de comunicación con el Señor, no se lo está prohibiendo, pero no hagan alboroto cuando nos reunimos, que todo se haga en orden y decentemente. Deje el don de lengua porque es más común y lo que más conocemos, pero eso no impide que yo sé de que conozco acá gente que tiene el don de lengua. Y si ustedes no lo han visto acá gritando en lenguas cosas que no entendemos. Porque dice, si hay alguien que habla en lengua, que haya otro que la traduzca. Y mayormente no hay quien traduce la lengua, entonces no puede haber orden en las reuniones. Pero eso es para otro tema. Pero debemos tener eso. Me dedico a mejorar los dones. ¿Tengo un don? Sí. ¿Soy evangelista? Soy evangelista. ¿Qué? ¿Soy maestro? Soy maestro. ¿Y cómo me dedico? Si no me dedico a estudiar la Biblia, no puedo ser maestro. Cuido de mí mismo de tal manera que mi enseñanza de la doctrina sea consecuente y conduzca a la salvación. Porque si hay enseñanza de la doctrina que conduce a que la persona se retire de los caminos de Dios, que se vaya, no sirve. Si hay una enseñanza como los testigos de Jehová que no pueden recibir sangre cuando están enfermos muriéndose, las personas se mueren y no le pueden dar una transfusión. ¿Y cuántas veces los jueces han tenido que dictaminar que de prepo los médicos le hagan las transfusiones? Entonces fíjense que lo que debemos hacer nosotros es cuidar de la manera que enseñamos la doctrina, que está en la Biblia, que está en la palabra de Dios, que sea consecuente y conduzca a la salvación. Y vamos a la relación interpersonal porque ya se me acaba el tiempo. De las relaciones interpersonales hablamos mucho de conectar, de conexión, de comunión entre los hermanos, de relacionarse hermanos unos con otros. Si ustedes quieren ver en los capítulos 5 y 6 de Primera Timoteo, se termina el libro, ahí habla de esa relación, de la relación que tiene que tener el hombre con la mujer, con la joven, habla de la viuda joven, la viuda de más de 60 años, de cómo deben tratar a esta o cual persona. Ahí está todo. Ustedes quieren aprender a vivir bien, con moralidad correcta, con como Dios quiere, lean 1 Timoteo completo, y ahí van a encontrar todo lo que se necesita. No vamos a hablar más porque de conectar y conexión hablamos un montón. ¿Cómo no tenemos que conectar? Primero con Dios, y después con los hermanos, y después con todos, ¿no es cierto? Conectarnos. Y la forma de conectarse, aquel miembro o discípulo maduro con uno que recién está comenzando, es importante. Debemos hablar, debemos comentarlos, debemos, como decía acá, instarnos a hacer lo bueno, debemos dar consejos que ayuden a la persona, recomendaciones para su crecimiento en Cristo. Madurez. Y le hago un chiste, no sean, Dios dijo que seamos maduros, no más duros, que es diferente. No hay que ser tan duro y ser más duro, ¿sí? Bueno, en 2 de Timoteo es un llamado claro
Por eso, hablemos nuevamente. En primera de Timoteo, búsquenlo y lean los 6 capítulos y van a encontrar grandes bendiciones para su vida. Cómo manejarse con todas las personas en su ambiente. Y en segunda Timoteo es un llamado claro y audaz a perseverar en el Evangelio, a pesar del sufrimiento. Ahora no está, por lo menos en Argentina, no nos están persiguiendo con nosotros. En ese momento sí lo perseguían. Perseguían a Pablo, lo metieron preso y lo enviaron a Roma por eso. Allí fue juzgado 2 veces, encarcelado 2 veces y lo terminaron matando. ¿Por causa de qué? Del Evangelio de Cristo. Eso es persecución, eso es dolor y sufrimiento. Muchos de los hermanos fueron mártires, fueron quemados, fueron golpeados. El mismo Esteban fue apedreado. Pero acá hablamos también, y esto es lo importante, de los sufrimientos de ahora. ¿O acaso nosotros no sufrimos si nos agarra un cáncer? ¿Y somos cristianos? ¿Y cómo me va a agarrar un cáncer a mí si soy un hijo de Dios? Yo me dolió mucho porque una persona que fue mi hermano en Cristo acá en esta iglesia, y después fue pastor ordenado por la primera iglesia de Buenos Aires, la grande, esa que está en el centro, como pastor acá en Río Gallegos, él le agarró un cáncer y lo fulminó. Pero le agarró un cáncer que fue fatal, él lo agarró en poco tiempo y se murió. Y era hermano de que donde ustedes fueran y hablara de él, tenía una buena reputación. Tenía una reputación de ser un buen cristiano. Él era ingeniero, agrónomo, y cuando se juntaron todos los del colegio agrónomo a despedirlo ahí, en el cementerio, ellos decían qué bueno que era, que era una persona, dice, servicial, era muy amable, le decían el conde por los modales que tenía con las damas, es decir, que mostraba una diferencia que los otros no tenían. Sin embargo, esa persona que vivió el Evangelio se murió de cáncer. Los sufrimientos, que a pesar del sufrimientos, perseveremos en el Evangelio. Eso le decía Pablo a Timoteo. Pese a la proximidad de su muerte, Pablo exhorta a su joven colaborador a continuar peleando la batalla de la fe. ¿Y qué le decía a Pablo a Timoteo, según el capítulo 1, del 1 al 7 de 2 de Timoteo? Aviva el don que hay en ti. Aviva el don que hay en ti. O sea que, como decía antes, trabajemos en ese don y vivamos ese don para Cristo. En el 2.11, por ejemplo, dice, prepárate para ser un buen soldado de Jesucristo. ¿Soy un buen soldado de Jesucristo? Y no escuché a José Luis Guerra que canta esa canción. Soy un soldado. Bueno, debemos ser un buen soldado de Jesucristo, de estar siempre firme y peleando la batalla de la fe. ¿Cuál es la batalla? La que tenemos ¿contra qué? Contra el enemigo. ¿Y quién es el enemigo? Satanás. Y hablamos, y se habla en el discipulado de con quién tenemos pelea. No con carne ni con sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, debemos ser un buen soldado de Jesucristo, siempre listo para defender el Evangelio de Jesús. Y ahí, en 2 Timoteo 2, 14 al 16, eso sí quería leerlo. Ya vamos terminando, hermanos. Las quejas al pastor cuando venga. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, los cuales para nada aprovechan, sino que para perdición. Entonces, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene que avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Obrero? ¿Qué tenemos que ser? Obreros aprobados, un buen soldado de Cristo. Trabajar inteligentemente para ser un obrero aprobado. Está después del 20 al 26. Lean y nos va a decir las pautas de cómo trabajar inteligentemente. Evitar la falsa doctrina, persistir lo que has aprendido. Eso le decía Pablo a Timoteo. Persiste en lo que se ha aprendido, que te enseñó tu madre Eunice y tu abuela Loida. Persiste en ello. Persiste en lo que yo te escribo. Persiste y vas a llegar a tener una vida de triunfo en triunfo. Eso se llama una vida victoriosa. Y
en la vida victoriosa cristiana, ¿podemos estar desmoralizados, caídos a veces? ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Pueden atacar al enemigo? ¿Y dónde ataca el enemigo? ¿Eh? ¿Qué es lo primero que ataca el enemigo? La mente. ¿Eh? Del domingo pasado estaba ahí sentado, estábamos adorando y hago así y me pensé que me había metido un cuchillo en el ojo. Pero terrible, tuve que ir al oculista el día miércoles porque fue feriado. Pero me dolió todo, sí, me dejó el ojo, pero, ¿cómo se llama? Lo tocaba y me dolía el ojo. Yo digo, ¿qué pasó acá? A ver si pierdo el ojo todavía. ¿Eh? Que me deje uno solo el Señor, por lo menos así leo. Pero desde ahí en más, estaba inquieto, la noche me pasaba toda la noche, yo duermo bien la noche, duermo, pero toda la noche esta semana me lo pasé soñando, cosas, nada que ver, dicen los chicos, nada que ver. ¿Eh? Pero me despertaba cansado, la mente de tanto dar. Pero fíjense cómo es el Espíritu Santo, y que el día martes o lunes, alguien me llama como a las 9 de la mañana, y me dice, José, ¿le pasó algo? Porque yo soñé que usted sí estaba desmayado. Entonces me puse a orar por usted, me dice. Y yo dije, aleluya, gloria a Dios. Alguien ora por mí, porque siempre me llaman para que ore por los demás. Y la que me llamaba era Otilia. La Oti me llamó a las 9 de la mañana y decía, yo estoy orando por vos. Yo dije, gracias, Otilia, porque lo necesito. Lo estaba necesitando en este momento. Porque empieza, ¿no es cierto?, la mente empieza a divagar y decir, ¿qué está pasando conmigo? Y yo le decía al Señor, dame tranquilidad para entender lo que vos querés que haga, o lo que querés que diga hoy. Dame paz para que yo pueda dormir bien, con tranquilidad. Yo nunca tuve problema para dormir. Me acuesto y duermo, porque parece que el Señor me envía a sus ángeles. Y cuando tengo frío, me tapa los ángeles. Y cuando tengo calor, Marisa me destapa. Porque se llama María de los Ángeles. Pero la realidad es que viví esta semana así, que peleándome con mi conciencia y mi mente, y yo decía, Señor, Señor, pero me llevó a un encuentro personal más profundo con Él. Y realmente estos dos capítulos, estos dos libros de Primera y Segunda Timoteo, que son 2 cartas, y el libro de los Hechos me hicieron muy bien. Tanto que cuando me puse a leerle Hechos, pensaba que estaba ahí con el apóstol Pablo en medio del mar, con Pablo, ¿no es cierto?, ahí medio ahogándonos y cantando y llegando a su... Y cuando estaba preso dije, me dolían hasta los que me habían puesto la mano. Es decir, que Dios es grande en su amor y Él le dice, para terminar en el capítulo 4 de Timoteo 2, le dice, predica la palabra. Lo otro se lo vamos a dejar para ustedes. Acuérdense, lean el 4, 5, el 6 de 1 Timoteo y van a encontrar todas las cosas que dice Dios para ser un buen obrero aprobado. Cumple tu ministerio y ama mi segunda venida. El Señor pronto viene, sí. Que hay señales, sí. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, que se llorarán inundaciones. Yo digo, cada vez que me levanto esta semana había una provincia anegada, por aguas. Guerras, rumores de guerras. El Medio Oriente es un tremendo problema y un lío que nadie sabe cómo lo van a arreglar. Pero nosotros somos los creyentes que tenemos, ¿no es cierto?, la manija para ver que se puede hacerse así. ¿Sabe cómo? Orando, peticionando, con toda rogativa, con ruego, con peticiones, con lamentos, porque hay pueblos que están sufriendo, niños, familias sin hogares destruidas. Usted ve los edificios rotos. Yo digo, un solo edificio de esos desarmado, lleno de bombas, hay que mirar la cantidad de gente que vive ahí. ¿Cómo será todas las ciudades? Es terrible. Y no nos vamos a poner a ver quién tiene la razón, sino a orar por cada pueblo que esté inmiscuido en esas guerras. Debemos orar por Ucrania, pero también debemos orar por Rusia, para que el Señor muestre a esos hombres que están en eminencia qué están haciendo. Debemos orar por Israel, sí,
Pero también debemos orar por los árabes que están a su alrededor, que están sufriendo, por el Líbano, aún por esos que son guerrilleros del Líbano, que matan a todo lo que quieran, por los iraníes, por todo el pueblo norteamericano, también por los soldados, por todos los que van a pelear allí. Debemos orar por Cuba. Ustedes saben que Cuba cerró todos sus hoteles que tienen para el turismo porque no le puede dar, no tienen luz, no tienen alimento, no tienen nada. Es una pérdida millonaria para ellos porque la única industria que tienen es el turismo. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que en este mundo está sufriendo muchísimo y nosotros estamos cómodos, hermano. Tenemos un plato de comida, tenemos una casa. El viento sopla fuerte en Río Gallego, pero nuestra casa no se mueve, porque gracias a Dios, Dios nos dio un hogar. Tenemos alimento, podemos estudiar, todavía tenemos libertad de hacer lo que queremos. Y en esos pueblos no hay libertad, no hay nada. Hay hambre, destrucción, muerte. Entonces en esta semana que estamos viendo que por la muerte de uno hay salvación para todo, que Dios escuche nuestras oraciones y que bendiga nuestra tierra y nuestro país también, y nuestra provincia y nuestra ciudad. Vamos a concluir porque si no me van a echar. Vemos el actuar de Pablo como cristiano maduro o maestro y a Timoteo como un joven discipulado que hubo crecimiento en la vida para ambos. ¿Y por qué le quiero decir? Porque ahora termino. En sus últimos tiempos, Pablo solicitó la venida a Roma, cuando estaba preso, ya la segunda vez que estaba preso en Roma, de Timoteo, su hijo en Cristo. A ese que le recomendó, lo instó, lo hizo crecer espiritualmente, que le instó, le dio postura doctrinal, le dio recomendaciones, consejos, a ese ahora le dice: por favor, Timoteo, hijo mío, hijo en Cristo, al encontrarme solo y anciano, te pido que vengas a visitarme. Porque Timoteo ya había crecido y madurado hasta convertirse en un obrero probado en el ministerio y cumpliendo los propósitos de Dios para su vida. Entonces, hermanos, los nuevos creyentes deben buscar cristianos maduros que los ayuden a crecer. Y estos nuevos creyentes deben prepararse para bendecir y guiar con amor de Dios a los mismos, a los que siguen. Dios nos está llamando, a todos. No está diciendo solamente para los maduros, para todos, a que debemos preocuparnos unos por otros, por nuestro crecimiento como cristianos. Y termino acá, para no hacerla más larga. Yo tenía una foto ahí porque dije, no solamente es que leímos en la Biblia lo que pasaba en la relación que había entre Pablo y Timoteo, el maestro con el discípulo, sino quería mostrar la foto que nos envió el pastor ayer de Comodoro, donde está Melissa el pastor, y ¿quién está? Su Pablo. ¿Y cómo se llama el Pablo del pastor? El pastor Turoski. Estaba el pastor José, Melissa y Turoski. ¿A dónde concurre José cuando está cansado, con tribulación, tiene algún problema o quiere simplemente abrir su corazón con alguien? Hola, y ya está. El pastor Turoski, ¿a quién necesitas? Lo escucha. Ahí está el Pablo y José.